hemos estado viendo en esta semana El teorema de Thevenin. el teorema de Thevenin. ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin? ¿Cuál es el enunciado del teorema de Thevenin? ¿O para qué me sirve el teorema de Thevenin? Pues es una simplificación equivalente del circuito original no profa, donde aunque se simplifica una fuente de voltaje y una resistencia, pues al final nos tiene que dar el mismo voltaje y la misma resistencia equivalente, o sea que no cambia nada de eso. Más bien el mismo voltaje y la misma corriente. Entonces, el circuito original, que es un circuito lineal eléctrico compuesto por fuentes de corriente directa y resistencias, puede ser un circuito complejo con dos terminales, y Thevenin me permite simplificarlo a un solo circuito con una sola fuente en serie con una resistencia. ¿Cómo encuentro el valor de la fuente de voltaje que va a aparecer en el circuito de Thevenin, señorita Kena? Mande, no le escuché bien. ¿Cómo determino el valor de la fuente de voltaje del circuito equivalente de Thevenin? Ahora sí me escucho bien. Sí, sí. Señor Enrique Pérez Vital, ¿sí lo recuerda? Pérez Vital Enrique, ¿cómo calculo el voltaje de la fuente del circuito equivalente de Thevenin? No, mis. ¿No lo Creo que se recuerda? aplicaban unos de los métodos que ya vimos, ¿no, Miss? Sí, así es. Y en Se términos, sí, pasaba a un circuito cerrado o abierto, ¿no? Cortocircuito, ¿no? Se abría el mm, circuito, ¿no, Miss? se abre el circuito porque el voltaje es el voltaje a circuito abierto. Entonces, por regla general, el voltaje de Thevenin es el voltaje a circuito abierto entre las dos terminales de referencia del circuito original. ¿Y qué pasa con la resistencia de Thevenin? ¿Cómo calculamos la resistencia de Thevenin? Reduciendo el circuito, ¿no? A solo una resistencia. Ajá, pero ¿qué hacemos con las fuentes Se de desactiva. voltaje o de corriente presentes? Te Se ponen a abre. corto. Sí. Se ponen a corto siempre y cuando sea una fuente de qué tipo. Independiente. De voltaje Ah, independiente. No, independiente. de voltaje independiente. Entonces, si es una fuente de voltaje independiente, lo puedo sustituir por un cortocircuito. En el caso de que la fuente sea de corriente, ¿por qué la voy a sustituir? Para eliminar su efecto. Por un circuito abierto. Por circuito abierto. Correcto, correcto. Por un circuito abierto. Bien, entonces, eso es lo que trabajamos en términos generales para el caso uno, en donde tengo nada más resistencias y fuentes independientes. Entonces, el día de hoy vamos a pasar con el caso 2 y vamos a revisar aquí rápidamente qué nos dice la metodología para el caso 2. Entonces, aquí tengo la hoja donde tengo resumidos los métodos y los pasos. Entonces,
El que comentamos es el caso 1, donde tengo resistencias y fuentes independientes, y ahí ya aclaramos cómo calculamos voltaje y cómo calculamos resistencia de Thevenin. Para el caso 2, dice que el circuito contiene resistencias y fuentes independientes y dependientes. Entonces aquí, las fuentes dependientes no puedo cancelarlas ni tampoco las puedo combinar con fuentes independientes porque son de naturaleza diferente. Entonces, aquí en ningún momento voy a quitar las fuentes dependientes. Entonces, aquí la metodología me dice que en el inciso A se determina el voltaje de circuito abierto BSAB con las terminales con las fuentes activadas. Entonces, es otra vez, determinar el voltaje a circuito abierto entre los dos puntos A y B. Ese es el primer paso. El segundo paso, inciso B, dice hallar la corriente de cortocircuito ICC0 cuando se aplica un cortocircuito a las terminales AB. Entonces aquí hay una diferencia muy grande entre lo que es el circuito abierto y lo que es el cortocircuito. En un circuito abierto, la resistencia, ¿cuánto vale? Tiene infinito. La resistencia es infinita. ¿Y qué pasa con la corriente? En un circuito abierto. No existe. No hay. No hay corriente. Entonces, esto nos da pie para saber qué vamos a hacer con el circuito abierto. Y cuando hablo de cortocircuito, ¿qué valor tiene la resistencia en un cortocircuito? A cero. 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 ¿Qué pasa entonces ahí con la corriente? Tiene infinito. Tiene infinito. ¿Y con el voltaje? ¿Qué pasa con el voltaje en un cortocircuito? Si aplicamos la ley de Ohm, el voltaje, según la ley de Ohm, ¿a qué es igual? La intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Ajá. Sí, entonces, si mi resistencia en el cortocircuito es 0 y la intensidad es infinita, cualquier cantidad multiplicada por 0, ¿qué me da? 0. 0. Entonces, Cero. el voltaje es 0 en un cortocircuito. Bien, entonces, esas son las condiciones que siempre vamos a estar aplicando cuando trabajemos Thevenin, ¿sí? Y finalmente, el inciso C dice, para determinar la resistencia de Thevenin se aplica la ley de Ohm. Básicamente es la ley de Ohm. Voltaje en circuito abierto sobre corriente de cortocircuito. Entonces, esta es la forma de trabajar en 3 pasos la obtención del circuito de Thevenin para el caso 2, en donde tengo resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes. Bien, ¿alguna pregunta sobre la metodología hasta aquí? Antes de pasar a De ejemplos. momento no, Miss. No, Miguel. Muy bien. Entonces vamos a pasar a ejemplos para ver cómo aplicamos esta metodología en el caso de los circuitos del tipo 2, del caso 2. Vamos entonces con nuestros ejemplos. Y ustedes me dicen si ven el primer ejercicio en su pantalla. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos dice, subtema 3.2, teorema de Thevenin, caso 2. Ejemplo 1. Obtenga el circuito equivalente de Thevenin en las terminales AB de la red mostrada en la figura. Entonces aquí la configuración que tengo. Si observo, ¿qué tipo de fuente es la que tengo aquí? Esta fuente que estoy señalando. De voltaje independiente. Fuente de voltaje independiente. ¿Y esta otra que estoy señalando? De Fuente de corriente corriente. independiente. De corriente dependiente. ¿Qué más? Controlada por amperaje. No, controlada por voltaje. Aquí está mi parámetro de control. Este es mi parámetro de control. Se mide en amperes porque es corriente, pero este es mi parámetro de control. ¿Dónde está este parámetro de control en el circuito? En la resistencia. En la resistencia de 6 ohms. Este es mi parámetro de control. ¿Sí?
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué mencionamos? ¿Cuál era el primer paso que tenemos que hacer? Inciso A, ¿qué me decía inciso A? Hallar el voltaje de circuito abierto. Hay el voltaje de circuito abierto. Entonces vamos con el inciso A. Y en el inciso A dice hallar voltaje open circuit o voltaje a circuito abierto o voltaje entre los puntos A y B. Y este voltaje va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces aquí está el circuito, lo trabajo tal cual es, ¿no? Es decir, con los terminales abiertas. Entonces aquí puedo hacer una pequeña transformación para lograr trabajar de manera más sencilla mi ejercicio. Entonces aquí vamos a transformar esta fuente de voltaje a una fuente de corriente. Entonces aquí la corriente, según la ley de Ohm, viene siendo igual a el voltaje sobre la resistencia. El voltaje de la fuente independiente son 50 volts y la resistencia en serie con ella es de 3. Entonces aquí, haciendo las cuentas, voy a tener entonces que son 50 tercios de ampere, la nueva fuente, que es una fuente de corriente independiente, y en paralelo pongo a la resistencia de 3 ohms. Esto me va a facilitar a mí calcular voltajes, porque puedo aplicar método de nodos. Tengo una fuente de corriente independiente y una fuente de corriente dependiente. Entonces aquí, observando en el circuito, voy a tener que las características de lo que es el circuito abierto, ya las acabamos de comentar, que la resistencia del circuito abierto, ¿cuánto vale? Infinita. Infinita. Mi resistencia es infinita. Y la corriente en este circuito, ¿cuánto vale? 0. Cero. Entonces, estas son mis condiciones del circuito abierto. Bien, entonces voy a rotular mi circuito para ver quién de todos los elementos que están presentes en el circuito va a determinar el voltaje entre los puntos A y B. Entonces aquí voy a rotular. Voy a decir que la corriente que transita por la resistencia de 3 ohms es una corriente que va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Bueno, antes de eso, ¿cuántos nodos tengo en el circuito? Quitando ya el de referencia. 4, Inge. 4. ¿Quién más? ¿Qué opina? ¿Cuántos tenemos? Yo digo que 2. 2. 2. Aquí tengo una Solo 2, conexión. Una conexión que eléctricamente viene siendo un punto común. Entonces, este es un solo nodo en donde se conectan la fuente de corriente, estas dos resistencias y el principio de la resistencia de 2 ohms. Entonces, este es mi primer nodo. Aquí voy a asignarle un voltaje 1. Este voltaje 1, ¿entre qué punto y qué punto está? Si yo tuviera un voltímetro en mis manos, ¿entre qué punto y qué punto conectaría las terminales del voltímetro para medir el voltaje 1? En el punto A y en el lado positivo de la fuente. En el punto A, acá. Y el lado positivo de la fuente, ¿de cuál fuente? De corriente de 50 sobre 3 amperes. ¿O entre este punto y este? ¿Qué opinan No, los demás? la fuente independiente de corriente. Ay, ¿qué pregunta? Entre este y este. Yo digo que sería entre el punto B1 y entre la Tierra. Exactamente. Entonces, este voltaje B1 está presente entre este nodo y la Tierra, que es la referencia. ¿Cuánto dijimos que vale el voltaje en la Tierra? 0. 0, ¿sí? 0. Entonces, este voltaje 1 va a estar presente en extremos de la resistencia de 6. ¿Cómo, maestro? El voltaje B1 va a estar presente en extremos de la resistencia de 6 ohms. Sí, En extremos de la resistencia de 3. Sí, mis. también. En extremos de la fuente. Sí, también. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Porque están Y en el voltaje paralelo. en paralelo es el mismo. Y el voltaje en paralelo es el mismo. Correcto, ¿sí?
Entonces, esta es otra de las cuestiones que todavía no manejan muy bien en el examen y en la solución de ejercicios. Por ahí se les pasan luego estas características que son muy importantes. Entonces, circuitos en paralelo, voltaje igual en todos los términos. Bien, en el otro extremo tengo este otro nodo en donde se conecta el final de la resistencia de 2, el principio de la fuente dependiente y la resistencia de 10. Aquí tengo entonces un voltaje 2. Este voltaje 2, ¿entre qué punto y qué punto está presente? Tierra y V2, ¿no? Entre tierra y V2. Entre este nodo y tierra. Quiere decir entonces que el voltaje V2 va a estar en extremos de la fuente de corriente dependiente y en extremos de la fuente, perdón, de la resistencia de 10 ohms. Entonces, el voltaje que yo quiero es el voltaje VAB, que está entre los puntos A y B. Entonces, de todos los voltajes que ya analicé aquí, que ya identifiqué, ¿cuál es el que se relaciona directamente con el voltaje AB, con el voltaje A circuito abierto? En V2, ¿no? El voltaje 2, exactamente. ¿Por qué? Porque este punto A, aunque aquí tengo una línea, eléctricamente es el mismo punto. Y en la parte de abajo, este punto B también es el mismo punto. Entonces, este voltaje 2 también lo pude haber marcado entre A y B. Entonces, aquí podemos observar del circuito que el voltaje 2 va a ser el voltaje de mi interés, porque es el voltaje en circuito abierto, el que yo necesito para definir el voltaje de Thevenin. Este es mi voltaje a circuito abierto. Voltaje open circuit. Muy bien, entonces ya tengo marcados aquí mis voltajes, ya sé cuál es el que quiero encontrar. ¿Qué hago después? Una vez que ya rotulé los nodos, ya puse el nodo de referencia. ¿Rotular las corrientes? Rotulo las corrientes, muy bien. Entonces, en extremos de cada resistencia, que es un elemento pasivo, voy a marcar una corriente que va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Es una regla general. La corriente en los elementos pasivos, que son resistencias, van en el sentido del punto de mayor potencial al de menor potencial. Entonces, como mi nodo de referencia es con un voltaje 0, debo suponer que el voltaje en el nodo 1 es mayor que ese voltaje en el nodo de referencia. Entonces aquí ya marqué la corriente IA como la corriente que atraviesa la resistencia de 3 ohms, la corriente IB, la corriente que atraviesa la resistencia de 6 ohms, y aquí voy a marcar esta otra corriente IC que atraviesa la resistencia de 2 ohms. Y finalmente por acá, en la última resistencia, voy a tener una corriente ID. Entonces aquí este voltaje VAB, este voltaje 2, va a quedar determinado por, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente ID por la resistencia. Es corriente por resistencia. Es el voltaje en extremos de esta resistencia. Aquí ya vimos que es el voltaje VAB y que es el voltaje de Thevenin. Bueno, entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. Muy bien. Entonces, vean ustedes que esto ya lo vimos, ¿no? En la unidad pasada. Entonces, aquí vamos con la aplicación. Aquí decimos entonces, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice ley de corrientes de Kirchhoff? La suma de La corrientes. sumatoria de corrientes es igual a 0. A ver, pues, Russo, a Las ver otra corrientes vez. que entran es igual a las corrientes que salen. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Si es que como lo dijeron muy rápido, por ahí se perdió la escucha. Entonces, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, como estoy diciendo que voy para el nodo 1, veo acá en el nodo 1 qué corrientes entran. Para el nodo 1, ¿qué corriente entra? La de 50 tercios. Y ya, 50. Ajá, 50 tercios. Es la que está dirigiéndose al nodo 1. Entonces, esta es la única que está entrando al nodo. Las demás están saliendo, van del nodo 1 hacia abajo y esta va hacia arriba. Entonces, la única que entra. Las que salen van a ser entonces corriente A, corriente B y corriente C.
Una vez que ya tengo identificadas las corrientes que entran y que salen, entonces ahora voy a aplicar ley de Ohm para cada una de las corrientes. Y observo entonces que la corriente A, ¿qué voltaje me determina la corriente A? B1. Voltaje 1 Entre entre 3. la resistencia 3. Ajá. La corriente B. ¿Qué voltaje me determina la corriente B? B1 entre B1. 6. Voltaje 1 entre 6. Y finalmente la corriente 2. Aquí es una diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial me determina a la corriente? Ay, perdón. C, ¿no? C. Sí, perdón. Sería V2 menos V1 entre 2. Menos B1. Hay que ver el sentido de corriente, de dónde sale y a dónde llega. B1 menos B2, ¿no? Ajá, está saliendo del nodo 1 y llega al nodo 2. Vean, esta es la dirección que puse. Sale del nodo 1 y llega a el nodo 2. Entonces aquí va a ser la diferencia de potencial del voltaje del primer nodo, que es el voltaje 1, menos el voltaje 2, sobre, ¿qué voy a poner aquí? ¿Sobre qué? La resistencia de 2. 2 Sobre ohms. la resistencia de 2 ohms. Muy bien, entonces ahora voy a sustituir y tengo 50 tercios, que es la corriente que entra, es la corriente de la fuente independiente, igual a voltaje 1 sobre 3, que es la corriente A, más voltaje 1 sobre 6, que es la corriente B, más voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2, que es la corriente C. Para manejar enteros, ¿por qué número me conviene multiplicar esta ecuación? 6. Por el 6. Entonces, si multiplico por el 6, vamos a ver, serían 6 por 5, 30, serían 300 entre 3. Esto nos va a dar 100. 6 entre 3 nos da 2. Aquí sería 2 veces voltaje 1. 6 entre 6 es 1. Aquí me da voltaje 1. Más voltaje, perdón, 6 entre 2 sería 3. Aquí son 3 veces voltaje 1. Menos 3 veces voltaje 2. Simplifico términos y voy a tener que entonces serían voltajes 1, serían 2 y 1, 3. Y 3 serían 6 veces voltaje 1 menos 3 veces voltaje 2. Esto va a ser igual a 100. Entonces aquí tengo la primera ecuación del nodo 1. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No mismo. Muy bien. Entonces vamos ahora con ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 2. Nodo 2. Aplicamos lo mismo, suma de corrientes que entran y suma de corrientes que salen. Entonces, este es mi nodo 2. ¿Qué corriente entra al nodo 2? O corrientes. De 0.5. Y C. Y C, ajá. Y 0.5 VX. Ajá, la corriente de la fuente dependiente, 0.5 Bx. Son todas las que entran. Entonces, esto tiene que ser iguales a todas las corrientes que salen. Entonces, la única que sale del nodo es la corriente D. Entonces, de aquí, la corriente C ya la tengo por acá definida. Me falta entonces aplicar la ley de Ohm para encontrar qué voltaje me define a la corriente D. ¿Qué voltaje me define la corriente D? ¿Con qué resistencia? V2 sobre 10. Voltaje 2 sobre la resistencia de 10. Y también aquí tengo una situación importante. Ya habíamos identificado que el voltaje... bueno, no lo habíamos identificado, pero lo podemos identificar. El voltaje X se relaciona con un voltaje de nodo. ¿Con cuál? V1. Con el voltaje 1, ¿sí? Aquí está. Bx es el voltaje en la resistencia de 6 ohms y también es el voltaje B1 el mismo. Entonces aquí esto nos va a ayudar a simplificar la ecuación de acá arriba para tener todo en términos de voltaje 1 y voltaje 2. Bien, entonces aquí si sustituimos vamos a tener que la corriente IC es voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2. Más
Aquí serían 0.5 Vx, pero ya averiguamos que Vx es igual al voltaje 1. En lugar de poner Vx, pongo V1. Igual a la corriente ID, que es el voltaje 2 sobre 10. Otra vez, ¿por qué número me conviene multiplicar esta ecuación para tener enteros? Por 10. Por 10. Si multiplico por 10, entonces esta ecuación ¿qué va a cambiar? Serían 10 entre 2. ¿Cuánto nos da 10 entre 2? 5 veces voltaje 1. No, sí, 5 veces voltaje 1. Y acá entonces sería menos 5 veces voltaje 2. Menos 5 veces voltaje 2. Después que tenemos 0.5 por 10, sería 10 entre 2, serían 5. Sería entonces más 5 veces voltaje 1. Voltaje 1. Después serían 10 entre 10 es 1, entonces aquí sería igual a el voltaje 2. He acomodado términos y simplificando serían 5 más 5, aquí serían 10 veces voltaje 1. Voltaje 2 pasa del otro lado, cambia su signo y aquí sería entonces menos 6 veces voltaje 2 igual con 0. Entonces esta es nuestra ecuación número 2. ¿Hasta aquí preguntas sobre la obtención de esta ecuación? No, mis. No, mis. Bueno, entonces quedamos que el voltaje que nos interesa viene siendo el voltaje 2, porque ese es el voltaje de Thevenin. Entonces tengo dos ecuaciones. Esta primera que es 6 veces voltaje 1, es 6 veces voltaje 1. Seis veces voltaje 1. Menos 3 veces voltaje 2. Igual a, que nos da 100. 100. Y tengo esta otra que es 5 veces voltaje, no, 10 veces voltaje 1 menos 6 veces voltaje 2. Me interesa encontrar el voltaje 2. ¿Por qué número me conviene multiplicar esta ecuación número 1 para poder eliminar voltaje 1 con la ecuación 2? También aquí tengo que ver qué número me conviene usar para poder eliminar voltaje 1 y trabajar nada más con voltaje 2. Por 6 y por 10. ¿Cuál es la que multiplico por 6? La ecuación 2. Esta la multiplico por 6 y esta la multiplico por 10. Entonces, al multiplicar la ecuación 1 por 10, aquí me quedan 60 veces voltaje 1 menos 30 veces voltaje 2 igual a, que son 100 por 10, me queda 1000. Luego el 6 por 10 veces voltaje 1 serían 60 veces voltaje 1. Aún no tendría que ser negativo, ¿no? Sí. Por un menos 6. Sí, es lo que voy a revisar por acá. O si no, multiplicarlo por menos 6. Y aquí, por menos 6, sí, correcto. Aquí. Sí, para poder eliminar, entonces sería menos 6, aquí sería menos 60. Aquí sería entonces más 6 por 6 serían 36 veces voltaje 2 y esto igual con 0. Correcto. Entonces ahora sí, a la hora de sumar, estos se van a cancelar y aquí me quedan 36 menos 30, aquí me quedan 6 veces voltaje 2 igual a 1000. Voltaje 2 va a ser entonces 1000 sobre 6. ¿Cuánto nos da 1000 sobre 6, por favor? 166.66. 166.66 volts. Entonces, aquí ya
obtengo directamente lo que es el voltaje de Thevenin. Voltaje a circuito abierto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No, mis. Creo que no hay. Muy bien, entonces aquí ya hicimos el primer paso de la metodología. Aplicar entonces, en este caso, el método de nodos para encontrar el voltaje a circuito abierto. El siguiente paso está ilustrado en este circuito. Entonces, en el inciso B, lo que voy a hacer es aplico un cortocircuito. Aplico un cortocircuito para hallar precisamente la corriente de cortocircuito. Entonces aquí tengo el circuito original, aplico entonces un cortocircuito y en el cortocircuito, según lo que dijimos al inicio de la sesión, en el cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia? Cero. Cero. Bien, entonces esa es la condición. Vamos a ver entonces cómo voy a determinar esta corriente de cortocircuito. Ven ustedes que aquí puse Bx' para el voltaje en extremos de la resistencia de 6 y Bx' para el parámetro de control de la fuente controlada de corriente. Les puse prima porque con respecto al circuito original, las tengo nada más como Vx y Vx, pero acá el circuito está abierto. Aquí tengo un cierto número de parámetros con ciertos valores para circuito abierto. ¿Cómo modifico la conexión del circuito con el cortocircuito? Se van a modificar los valores del voltaje Bx' y la corriente de la fuente dependiente. Obviamente también los demás parámetros del circuito. Bien, entonces vamos a ver. Si me interesa conocer corriente, vamos a trabajar en este caso por mallas. Y aquí voy a rotular la primer corriente de esta primera malla. Esta primer corriente la voy a llamar corriente 1, que es diferente obviamente a la corriente A, B y C. D. Las corrientes A, B, C y D del circuito anterior son corrientes de malla o corrientes de rama. De rama. De rama. Las que estoy marcando aquí son corrientes de malla, ¿sí? Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Tengo resistencia 0 para el cortocircuito. La corriente que viene de la parte izquierda del circuito, que va a venir por acá, ¿por dónde se va a ir? ¿Por la resistencia que tiene 10 ohms de oposición o por esta resistencia que no tiene nada de oposición? Por la que no tiene. Por la que no tiene. Por la que no tiene, sí. De hecho, por ahí hay un dicho en los eléctricos que dice que la corriente no es nada tonta. La corriente se va por donde le presentan menor resistencia. Entonces, en lugar de irse por la de 10, dice, no, por aquí no me voy. Esta no la tomo en cuenta. Me voy directamente a corto. Entonces, esta va a ser mi corriente de cortocircuito. ¿Queda claro esta consideración? Sí. Esto es bien importante, ¿eh? Esto es bien importante, aplicar los conceptos de circuito abierto y de cortocircuito, porque esto me simplifica muchísimo el análisis de los circuitos. ¿Lo podría volver a repetir, Miss? Es que no Sí. escuché muy bien. Muy bien. Entonces, mi objetivo es encontrar la corriente del cortocircuito. En el cortocircuito ya quedamos que la resistencia va a ser 0. Entonces, razono. La corriente que viene de la parte izquierda del circuito va a tener dos caminos posibles. Esta resistencia de 10 ohms y este cortocircuito con una resistencia de 0 ohms. Entonces, la corriente va a irse por donde le presentan una oposición de 10 ohms o por donde no le presentan ninguna oposición. Por donde no le presentan ¿Cómo oposición. no?
por donde no le presentan oposición, entonces directamente ignora la resistencia de 10 y se viene por el cortocircuito. Entonces ya esta no, esta me va a poner trabas, entonces mejor me voy por acá. Por esto esta resistencia que está en paralelo con el cortocircuito no la voy a considerar. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. ¿Todos? Sí, ya. Miss. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo una situación importante. Cuando tengo una fuente de corriente compartida entre dos mallas, ¿qué situación tengo? Supermalla. Una supermalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando tengo supermallas? ¿Cómo trabajo con supermallas? La elimino, ¿no? Para calcular la... Nos quedamos sin la... En primera instancia, voy a omitir esta fuente de corriente, ¿sí? En primera instancia, porque lo que voy a hacer es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff y también voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Es una regla de la metodología para trabajar con fuentes de corriente compartida entre mallas. Entonces, tengo que aplicar ambas leyes, ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, al omitir esta fuente momentáneamente, entonces se va a generar una supermalla. Esta supermalla la voy a indicar aquí en color verde. Esta es la supermalla. Entonces, siempre que resuelva ejercicios, siempre tengo que indicar la trayectoria de lo que es la supermalla. Entonces, espero que lo hayan hecho en su examen, espero que lo hayan hecho también en su problemario. Indicar qué parte omito del circuito e indicar la supermalla. Bueno, entonces con esto ya empiezo a ver en primera instancia cómo están las polaridades de mis voltajes. Para la resistencia de 3, por este punto entra la corriente, aquí es positivo, por acá sale. Para la resistencia de 6, por aquí entra corriente 1, por acá sale. Y para la corriente 2, aquí entra corriente 2, por acá sale. Entonces ese es el voltaje para la resistencia de 6 en la malla 2. Para esta resistencia de 2, por aquí entra corriente, por acá sale. Entonces esa es su polaridad. Bien, entonces ahora voy con la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Perdón, de voltajes. Primero entonces aquí decimos aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de los voltajes, la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada, tiene que ser igual a 0. Entonces voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en malla 1. Entonces, esta es la malla 1. Voy a definir entonces el sentido de análisis. En todo el circuito, este va a ser mi sentido de análisis. Entonces, voy a partir de este primer punto, de este primer nodo, y el primer elemento que encuentro es la fuente. Entonces, aquí me queda una fuente de menos 50. Luego tengo la resistencia de 3, la polaridad de su voltaje va a ser positiva, entonces aquí serían 3 ohms por la corriente que la atraviesa. ¿Qué corriente es la que atraviesa la resistencia de 3 ohms? Y 1. Corriente 1. Ajá. Luego tengo la resistencia de 6, entonces aquí el voltaje va a ser la resistencia 6 por la corriente que atraviesa la resistencia 6. ¿Qué corriente es esta? Y 1 menos I2. Corriente 1 menos corriente 2, ya que es una resistencia compartida entre malla 1 y 2. Y llego al punto inicial, esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Serían 3 veces corriente 1 más 6 veces corriente 1. Aquí me queda 9 veces corriente 1. Y menos 6 veces corriente 2. Y esto igual con 50. Entonces, esta parte ya la conocemos, ya la hemos trabajado. Esta es entonces mi ecuación número 1. Bien, entonces vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla.
Entonces, ¿qué voltajes voy a poner en supermalla? A ver, díganme, ¿quién me dice? Para ir construyendo mi ecuación. Empezaríamos por Por 2 y 2, ¿no? Por acá arriba, empezamos acá. Este es mi punto. Voy. Entonces aquí sería el voltaje en la resistencia de 2 es 2 veces, o sea, 2 ohms por la corriente 2. Correcto. ¿Qué más? Más 6 y 2, menos 6 y 1. Más 6 veces la corriente 2 menos la corriente 1. ¿Algo más? Igual a 0, ¿no? Creo que ya es todo. Es todo. Igual con 0. Entonces aquí, ¿qué nos queda? Serían menos 6 veces corriente 1. 2 más 6, aquí serían 8 veces corriente 2. Y esto es igual con 0. ¿Sí lo ven todos? ¿Están de acuerdo? ¿Que esa es mi ecuación? ¿O tienen Sí, alguna Miss. pregunta? No entendí, Miss. ¿Sí? Entonces nada más estoy siguiendo la trayectoria verde. La trayectoria verde. Bien, entonces aquí tengo lo que es la ecuación número 2. Después, ¿qué hago? Ya que apliqué la ley de voltaje. Ajá. Darle lectura a la fuente dependiente, ¿no? Falta el supernodo, ¿no? Ley de corriente. De ahí sale la otra ecuación. Sí, lo que tengo que hacer es aplicar Ley de corriente. ley de corrientes de Kirchhoff. Voy a seleccionar una parte del circuito donde está conectada la fuente. Este nodo lo voy a llamar nodo X. Entonces voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a ese nodo. Ahora sí estoy tomando en cuenta lo que está dentro de la línea punteada. Lo que inicialmente omití, ahora sí lo voy a tomar en cuenta. Entonces, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a nodo X. Entonces aquí voy a ver. Voy a ver entonces cuáles corrientes entran al nodo y cuáles salen. Entonces aquí, ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la suma de las corrientes que entran al nodo debe de ser igual a la suma de las corrientes que salen. Me ayudo de una pequeña figurita en donde voy a ilustrar precisamente el nodo X y las ramas que están conectadas al nodo X para ver qué corrientes entran y qué corrientes salen. Entonces, ¿qué corriente entra al nodo X del lado derecho? La corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito. Entonces, del lado derecho tengo la corriente del cortocircuito dirigiéndose al nodo X. ¿Cuáles salen? Punto 5 UX. La corriente de la fuente dependiente, que es de 0.5 veces voltaje X prima. Y también del lado izquierdo sale la corriente I2. I2. Corriente 2. Correcto. Entonces, ahí está la figura auxiliar del nodo X con las corrientes que entran y salen. Entonces, aplico ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuáles corrientes entran al nodo? La corriente de cortocircuito. La de cortocircuito. Entonces, esta va a ser igual a las que salen. Y las que salen son corriente 2 y 0.5 veces voltaje X prima. Bien, entonces tengo que buscar la forma de relacionar este voltaje X prima con corrientes, porque mi ecuación aquí me debe de servir para encontrar la corriente de cortocircuito, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que nuestro fin último es encontrar cuánto vale la corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito aquí vemos que en primera instancia se relaciona con la corriente 2, y obviamente aquí Vx también tiene que haber una relación que me permita averiguar si también interviene por ahí la corriente 1. Entonces, del circuito observo, este es el voltaje Vx'. ¿Quién me define este voltaje Vx'? 6 y 1 menos y 2. Correcto. Es el voltaje en la resistencia de 6, que va a ser la resistencia de 6 por la corriente 1
menos la corriente 2. Tomando en cuenta la polaridad que tiene marcada aquí Vx, aquí está más y coincide con la polaridad que le da la corriente 1 a la resistencia de 6. Bueno, entonces aquí vamos a tener que el voltaje X' es igual a 6 veces la corriente 1 menos 6 veces la corriente 2. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿sí vieron todos? Porque Vx' es igual a 6 y 1 menos y 2. ¿Sí identifican esto? ¿Puede repetir, Miss? Es que me quedó un poco de confusión. Muy bien. Sí, yo Entonces, tampoco entendí. muy bien. Vx', que aparece aquí en la ecuación, es el parámetro de control de la fuente de corriente dependiente. Pero Vx' es el voltaje en extremos de la resistencia de 6 ohms. Entonces, el voltaje en esta resistencia, de acuerdo a ohm, es la corriente que atraviesa la resistencia, que en este caso son dos corrientes restadas por la resistencia de 6. Entonces, este Vx lo puedo sustituir por 6 veces I1 menos 6 veces I2. De esta forma ya relaciono el voltaje Vx' con las corrientes I1 e I2. ¿Sí lo ven? ¿Más claro? Sí, Miss, ya me quedó un Sí, poco ya. más claro. Muy bien, entonces con esto vamos a sustituir con nuestra ecuación de corriente de cortocircuito igual a corriente 2 más 0.5 Vx', pero Vx' ya averiguamos que es 6 veces corriente 1 menos 6 veces corriente 2. Entonces aquí vamos a simplificar y finalmente vamos a tener que la corriente de cortocircuito va a ser igual a corriente 2 más 0.5 por 6 veces corriente 1 sería entonces 3 veces corriente 1 menos 3 veces corriente 2. Entonces corriente de cortocircuito va a ser igual a, ¿qué es? 3 veces corriente 1 menos 2 veces corriente 2. Y haciendo la sustitución y simplificando términos. Muy bien, entonces ahí ya tengo explícitamente de qué depende la corriente de cortocircuito. Entonces lo que tengo que hacer ahora es trabajar con mis dos ecuaciones 1 y 2 para poder encontrar corriente 1 y corriente 2. Bien, entonces aquí otra vez vamos viendo de la ecuación 1 y la ecuación 2 qué puedo hacer para eliminar alguno de las incógnitas. Entonces aquí voy a proponer que la ecuación... ¿Qué ecuación es? Déjenme checar por acá. La ecuación 1 para este análisis, que es esta primera, la voy a multiplicar por 6. Y la voy a sumar con la ecuación 2, que voy a multiplicar por 9. ¿Con esto qué voy a lograr? Vamos a ver. Esta la multiplico por 6, me quedan 9 por 6, serían 54 veces la corriente 1, menos 6 por 6, aquí serían menos 36 veces la corriente 2, igual a 50 por 6, serían aquí 300. A esta le voy a sumar la ecuación 2 multiplicada por 9, que me queda menos 54 veces la corriente 1, más 72 veces la corriente 2, y esto igual con 0. Entonces, a la hora de sumarlas, estas se van a cancelar, y aquí me quedan menos 36 más 72, me quedan 36 veces corriente 2, igual a 300. Entonces, la corriente 2 va a ser igual a 300 sobre 36. Y esto nos va a dar 8.33. Por ahí verifiquen la cuenta, por favor. 336, ¿cuánto nos va a dar? Sí, me da eso, 8.33. 8.33 amperes.
Entonces ahí tengo ya determinada una de las corrientes que me definen en la corriente de cortocircuito. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? No, mis. Entonces vamos aquí con vamos a ver de qué ecuación podemos despejar. De la ecuación 2 vamos a encontrar corriente 1. Y esta corriente 1 va a ser igual a menos 8 veces la corriente 2 sobre menos 6. Entonces, menos 8 por 8.33, que es lo que vale la corriente 2, sobre menos 6. Esta corriente 1 va a ser entonces, según mis cuentas, 11.11 amperes. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue despejar a la corriente 1 de la ecuación 1 y después sustituir la corriente 2 y hacer las operaciones. Entonces ya finalmente esto me va a decir que la corriente de cortocircuito, de acuerdo a la ecuación 3, esta es la ecuación 3, la corriente de cortocircuito es entonces 3 veces la corriente 1, que es 11.11, menos 2 veces la corriente 2, que es 8.33. Haciendo cuentas entonces, ¿cuánto nos va a dar esta corriente? Corriente de cortocircuito. ¿3 por 11.11 menos 2 por 8.33? Es a 16.67. Muy bien. A ver, entonces serían 16.67 amperes. Entonces aquí tengo mi corriente de cortocircuito. Y finalmente, el último paso de la metodología, el inciso C. ¿Qué me dice el inciso C? En el caso 2, recuerden ustedes que mi fin último es tener un circuito con una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Con dos Aplicar ley de Ohm. Ajá. Vamos a aplicar ley de Ohm. En donde voy a relacionar a el voltaje de Thevenin o voltaje en circuito abierto con la corriente de cortocircuito que acabamos de determinar. Entonces, esto me va a permitir determinar el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin, ¿cuánto nos dio? 166.66. 166.66 volts sobre la corriente de cortocircuito, que es 16.67. ¿Cuánto nos va a dar entonces la resistencia de Thevenin? $9.99. Si lo redondeamos. 10. 10. Entonces aquí ya tenemos los dos parámetros que debo de poner en mi circuito equivalente de Thevenin. Entonces este es el circuito equivalente de Thevenin, con una resistencia de 10 ohms en serie con una fuente de voltaje de 166.66 volts. Entonces, finalmente, de un circuito
original, donde tengo una fuente de corriente, una fuente de voltaje independiente, una fuente dependiente y 4 resistencias con 2 terminales AB, ese circuito lo voy a sustituir entonces por este, con una sola fuente de voltaje independiente en serie con la resistencia. Esa es la forma de trabajar los casos del tipo 2. ¿Preguntas hasta aquí sobre este ejercicio? Yo sí tengo una. Dígame. Por lo menos ahí donde dice ICC igual a 16.67, ¿ese de dónde salió, Miss? De la ecuación que planteamos acá para la ley de corrientes de Kirchhoff. De todo este análisis llegamos a esta ecuación. ¿Ya la vio? Sí, Miss. Después acá en este proceso lo que hicimos fue encontrar el valor de la corriente 1 y la corriente 2 para que finalmente en la corriente de cortocircuito sustituya aquí en lugar de corriente 1, 11.11 y en lugar de corriente 2, 8.33. Realizo las operaciones y esto finalmente acá, corriente de cortocircuito nos da 16.67 amperes. De ahí es donde sale ese resultado. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? Yo mismo. Sí. En el planteamiento de la corriente del cortocircuito, ahora sí que en el circuito, queda totalmente cancelada la resistencia de 10 en el momento de cerrar el circuito. Sí, porque ya aclaramos que el cortocircuito tiene una resistencia de 0 ohms y esta tiene una de 10. Entonces la corriente siempre se va por donde le presentan menor oposición. Se encuentra dos caminos, una que es de 10, una oposición de 10 ohms y otra oposición de 0 ohms. Entonces la corriente se va por donde hay menor resistencia. Esta la ignora totalmente. Entonces se pasa a derecho y se va por el cortocircuito. Okay, es una regla, sí, es una regla general. La corriente se va por donde hay menos oposición. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Miss. Otra. Sí. Ahí es donde estábamos nosotros aplicando la ley de corrientes. En donde está, donde nos dio 6V1 menos 3V2 es igual a 100. ¿Aquí en ley de corriente de Kirchhoff? No, Miss, es en la otra página, creo. En la otra página. Acá no aplicamos. Sí, aquí está la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí abajo en el resultado. Acá. Ahí. Esta parte sí queda clara. Ese sí, Miss. Está clara. Acá, hasta aquí, donde hacemos la sustitución, también está claro. Bueno, una vez que identificamos qué corrientes entran y qué corrientes salen, entonces aplico ley de Ohm para cada una de las corrientes en las resistencias. Entonces, para la resistencia 3, tengo que la corriente IA va a quedar determinada por el voltaje 1 sobre 3. Ya quedamos que el voltaje 1 está entre este punto y el de referencia. Todos están en paralelo, tengo el mismo voltaje. Lo mismo para la resistencia de 6, que entonces voltaje 1 sobre 6, que es la corriente B. Y para la resistencia 2 es la diferencia de voltajes 1 menos 2 sobre su resistencia. Lo que hago en esta ecuación es sustituir. Esta es la corriente, 50 tercios. En lugar de corriente A pongo voltaje 1 sobre 3. En lugar de corriente B pongo voltaje 1 sobre 6. En lugar de corriente C pongo voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2. Aquí, cuando tengo fracciones, por regla general, cuando aplicamos nodos, lo que hacemos es multiplicar por un número adecuado para que al final me queden todos los números enteros, en los coeficientes y en el término independiente. Entonces aquí lo que vemos es que en el denominador tengo el mayor número 6, entonces multiplico todo por 6, serían 6 por 50, 300 entre 3 es 100, 6 entre 3 es 2, 2 veces voltaje 1, 6 entre 6 es 1, una vez voltaje 1, 6 entre 2 es 3 veces voltaje 1, 6 entre 2 es 3, menos 3 veces voltaje 2. De aquí simplifico términos y tengo 3 veces voltaje 1 más una vez voltaje 1 son
Son 3 y aquí hay otro 3 veces voltaje 1, me queda 6 veces voltaje 1 menos 3 veces voltaje 2 igual con 100. De ahí sale esta ecuación. ¿Ya lo vio? Sí, Miss. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más antes de continuar con otro ejercicio? No, Miss, al parecer no. Bueno, entonces pasamos con otro ejercicio, también del caso 2. Dice aquí, subtema 3.2, teorema de Thevenin, caso 2. Ejemplo 2, obtenga el circuito equivalente de Thevenin de la red mostrada en la figura. Esta es una red que es equivalente a lo que sería un transistor, ¿sí? Por ahí en electrónica, este es un circuito equivalente, un circuito eléctrico equivalente de un transistor. Donde tengo, de este lado, ¿qué tipo de fuente tengo de este lado? Esta que estoy señalando. Dependiente de voltaje. Independiente de voltaje. Esta que tengo aquí. Dependiente de voltaje. Independiente de voltaje, ¿está? Dependiente. Dependiente de voltaje, controlada por corriente. Por corriente. ¿Cuál es el parámetro de control? Y 2. ¿Dónde está la corriente 2? La resistencia de 20. La resistencia de 20. Está en la otra parte del circuito. Este es mi parámetro de control. ¿Y esta otra fuente que tengo aquí, de qué tipo es? Dependiente de corriente controlada por voltaje. Controlada por voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control? V1. ¿Dónde está el voltaje 1? En la resistencia de 10. En la resistencia de 10. ¿Sí? Entonces aquí tengo este primer circuito. El circuito original donde tengo dos fuentes dependientes, una de voltaje, otra de corriente y una fuente independiente. Entonces, trabajamos exactamente como trabajamos en el circuito anterior. En el inciso A, ¿qué fue lo que hicimos en el inciso A? ¿Qué es lo que determinamos? Voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin, voltaje de Open Circuit, que es en este caso el voltaje de AB, y que va a ser el voltaje de Thevenin, así como está el circuito. No muevo nada, no cancelo nada, así como está el circuito. Está el circuito abierto. Entonces aquí voy a ver qué elemento está más cercano a las terminales AB. La resistencia de 20, ¿no? La resistencia de 20. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia de 20 es quien va a determinar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo calcula el voltaje de esta resistencia de 20 ohms? De acuerdo a ohm. Intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Su intensidad es corriente 2 y la resistencia es 20. Entonces, quiere decir que si yo encuentro a la corriente 2, automáticamente encuentro su voltaje y encuentro el voltaje de Thevenin. Ahora, la corriente 2 también está definida por alguien. Si yo observo en el circuito, acá quedamos que este es un circuito abierto. Y la resistencia vale infinito. La corriente a través de este circuito abierto, ¿cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, ¿puedo decir que en esta rama hay corriente? No. 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 Entonces, toda la corriente que fluye de la fuente dependiente va a fluir nada más en esta malla. Por lo tanto, de aquí puedo observar que la corriente 2 va a quedar determinada por la fuente dependiente de corriente controlada por voltaje. Es decir, que la corriente 2, ¿cuánto va a valer? 0.1. 0.1 veces el voltaje P1. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de determinar la corriente 2. Entonces, la corriente 2 es 0.1 veces el voltaje 1. Y también del circuito puedo ver el voltaje 1. ¿Quién me va a definir el voltaje 1? Ya quedamos que está por acá. La resistencia de 10, ¿no? La resistencia de 10. Aquí entonces el voltaje 1 es el voltaje en la resistencia de 10. ¿Sí?
Entonces aquí tengo que trabajar para encontrar un montón de parámetros. En primera instancia la corriente 2, después para encontrar la corriente 2 el voltaje 1 y por lo tanto tengo que trabajar primero para encontrar el voltaje 1, ¿sí? Porque todas las variables se relacionan de acuerdo a la dependencia que tienen las fuentes controladas que están presentes en el circuito. Bien, entonces aquí vamos a ver, si me interesa conocer voltaje, voy a aplicar nodos en la parte izquierda del circuito. Entonces aquí voy a tener que este es mi nodo de referencia. Este es mi nodo de referencia donde el voltaje en este nodo de referencia es igual a 0. Y acá voy a tener, ¿están de acuerdo? Voy a tener el voltaje 1. Sí, Miss. Correcto. Entonces, rótulo corrientes. Voy a decir entonces que por aquí, en esta rama, va a descender una corriente que la voy a llamar corriente A. Por esta otra rama del medio, voy a decir que desciende lo que es la corriente B. Y a través de la resistencia 2 va a descender lo que viene siendo la corriente C. Aquí voy a tener entonces a la corriente C. Esa es mi corriente C. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Aplico ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1. Al nodo 1. Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Ley de corrientes de Kirchhoff. Me dice que las corrientes que entran a un nodo, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces, mi nodo es el que tengo acá arriba. Ya rotulé las corrientes. Entonces, ¿hay alguna corriente que entre al nodo? No. No. Entonces, todas van a salir. No. Voy a tener entonces que no hay corrientes entrando. Entonces, toda la suma de corrientes que salen sería corriente A más corriente B más corriente C. ¿Sí? Aquí las veo. Sale IA, sale IB, sale corriente IC. De aquí entonces aplico ley de Ohm para cada una de las corrientes. Entonces, la corriente A, ¿quién me va a definir a la corriente A? ¿Qué diferencia de potencial va a definirme la corriente A? Esa es la que tengo acá. El voltaje 1 menos 12 volts sobre 1. Correcto. Voltaje 1 menos los 12 volts sobre 1. Para la corriente IB, esta es la corriente IB. Voltaje 1 sobre 10. Voltaje 1 sobre 10 ohms. Correcto. Y para la corriente C, ¿qué es esta? ¿Qué diferencia de potencial voy a considerar? Voltaje 1 menos 8 y 2. Voltaje 1, menos 8 veces. Corriente 2, que ese es el valor de esta fuente de voltaje. Sobre la resistencia, que es 2. Bueno, entonces ya tengo aquí las corrientes. Entonces voy a sustituir en lugar de corriente A. Voy a poner voltaje 1 menos 12 sobre 1 más corriente B. En lugar de corriente B voy a poner voltaje 1 sobre 10 y más corriente C, que es voltaje 1 menos 8 veces corriente 2 sobre 2. Esto igual con 0. ¿Sí? Ahora, la corriente 2, aquí la corriente 2 la puedo sustituir por lo que encontramos, por lo que encontramos hace un rato, ¿no? En las notas que escribimos hace un momento. Aquí está, corriente 2. Corriente 2 entonces es igual a ¿qué? Punto 1, voltaje 1. Punto 1 veces el voltaje 1. Entonces de aquí vamos a tener que, al sustituir en la ecuación, ¿qué tenemos? A ver, sería voltaje 1 menos 12 más voltaje 1 sobre 10 más voltaje 1 sobre 2 menos 8 veces
0.1 veces voltaje 1 sobre 2, y esto igual con 0. Entonces aquí, vamos a ver. Aquí tengo entonces fracciones. ¿Por qué número me conviene multiplicar toda la ecuación para tener enteros? Por 10. Por 10, ¿sí? De acuerdo al denominador, es el mayor que tengo por acá. Entonces, cuando multiplico por 10, la ecuación pasa a ser entonces 10 veces voltaje 1 menos 120 más voltaje 1 más 10 entre 2 es 5. Aquí sería entonces 5 veces voltaje 1. Y aquí serían 10 por 8, 80. Por punto 1 son 8. 8 entre 2. Aquí nos quedan 4 veces voltaje 1. Y esto igual con 0. Simplifico términos, serían 10 veces voltaje 1 más 5 veces serían 15, 16. 16 menos 4 veces voltaje 1, me quedan 12 veces voltaje 1. Esto igual entonces a 120. Y aquí tengo que el voltaje 1 es 120 sobre 12. El voltaje 1 va a ser entonces igual a 10 volts. Ahí tengo entonces determinando el voltaje 1. ¿Preguntas hasta aquí sobre estas ecuaciones y el resultado? No, Inge. No, mis. Bueno, entonces acuérdense ustedes que nuestro objetivo es encontrar al voltaje 2. Entonces, para eso voy a trabajar acá con la ecuación que tengo para corriente 2, la inicial que tengo por acá. Entonces aquí tengo que la corriente 2 es igual a 0.1 veces el voltaje 1. Pero como ya determinamos el voltaje 1, entonces automáticamente podemos definir cuánto vale la corriente 1. Y es 0.1 veces 10 volts. La corriente 2 va a ser igual a 1 ampere. Este es el valor de la corriente 2. Por lo tanto, acá en la primera ecuación que tenemos de este lado, ahí voy a tener que el voltaje de Thevenin, quedamos que es el voltaje en la resistencia de 20 ohms, y es corriente 2 por la resistencia de 20 ohms. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente 2. La corriente 2 es 1 ampere. La resistencia es de 20, entonces el voltaje de Thevenin finalmente nos da de 20 volts. Ese es el valor de nuestro voltaje de Thevenin. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? No, Inge, todo bien. Bueno, entonces vean que es bien importante antes de empezar a plantear ecuaciones y aplicar leyes, analizar el circuito y plantear esto que son las notas importantes, ¿no? Estas notas importantes me van a dar a mí posibilidad de resolver y responder con mayor facilidad el ejercicio. Entonces, ese es el primer paso, es el inciso A. Vamos con el inciso B, y en el inciso B, lo que tenemos que hacer es aplicar cortocircuito. Para hallar corriente de cortocircuito. Entonces, ese es mi circuito original. Entonces, aquí aplico el cortocircuito. Y en el cortocircuito, lo que nosotros sabemos que la resistencia en el cortocircuito, ¿cuánto vale? Cero. Cero. La resistencia de cortocircuito es 0. Razonamos entonces qué es lo que va a pasar por acá. Otra vez, tengo una resistencia de 20 ohms y una resistencia de 10 ohms. La corriente que va a salir de la fuente dependiente, ¿por dónde se va a ir? ¿Por la resistencia de 20 o por el cortocircuito? Por el cortocircuito.
por el cortocircuito, entonces esta resistencia la voy a ignorar y voy a determinar directamente que la corriente 2 es 0, ¿sí? Es decir, que no hay circulación de corriente a través de la resistencia de 20. Toda se va a venir por acá, ¿sí? Entonces resulta que la corriente de la fuente dependiente, toda va a circular de este lado. En este otro circuito, vean ustedes que ya no pongo la resistencia, entonces aquí directamente veo que la corriente de cortocircuito va a ser la corriente que impulsa la fuente dependiente de voltaje. Pero hay otra cosa importante. Esta corriente 2 también me define el voltaje en esta fuente dependiente. Si la corriente 2, de acuerdo a lo que vi acá, es 0, ¿qué pasa con esta fuente de voltaje? ¿Funciona o no funciona? No funciona. No funciona, esta también la cancelo. Y de hecho, vean ustedes que acá ya no aparece. Porque la corriente 2 es 0, entonces aquí el voltaje que pueda entrar a esta fuente también va a ser 0. Si el voltaje en la fuente de voltaje es 0, entonces quiere decir que es un cortocircuito. Entonces en la parte izquierda mi circuito también se simplifica. Y entonces tengo que averiguar ahora cuánto va a ser el valor de la corriente de cortocircuito, que aquí directamente observo que es de la fuente dependiente de corriente. Aquí me dice que es 0.1 veces el voltaje 1. Entonces, el voltaje 1 acá está determinado por la resistencia de 10 ohms. Aquí lo que puedo ver es que estas dos resistencias, ¿cómo están conectadas? En paralelo. En paralelo. Entonces, aquí puedo obtener una resistencia paralelo 1. Esta resistencia paralelo 1 va a ser igual a 10 por 20 entre 10 más 20. Esta resistencia paralelo 1 nos va a dar de 12, perdón. ¿No es 2 mis? Sí, perdón. Sí, por eso me di cuenta aquí que algo anda mal. Vamos entonces a corregir y replantear el cálculo de la resistencia. Entonces serían 10 por 2 entre 10 más 2. Entonces aquí serían 20 doceavos de ohm. 20 doceavos de ohm. Esto es lo que vale esta resistencia equivalente. Si le sacamos quinta, bueno, si aquí se la simplificamos, nos va a quedar con un valor de 5 tercios de ohm. Aquí sigue estando el voltaje 1. ¿Por qué? ¿Por qué digo que aquí sigue estando el voltaje 1? En esta resistencia equivalente. ¿Por qué digo que sigue estando el voltaje 1? Porque estaban en paralelo. Porque están en paralelo. Entonces, estando en paralelo, me aseguro que el voltaje es el mismo. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Necesito determinar el voltaje 1 para encontrar la corriente de cortocircuito. De este circuito sencillo que tengo acá, si aplico el divisor de voltaje, ¿cómo me queda escrita la ecuación del divisor de voltaje para este circuito? El voltaje que me... Ajá. 5 tercios sobre 1 más 5 tercios. sobre 8 tercios Ajá. por 12. Correcto. Entonces aquí, haciendo las operaciones, nos da que tengo 7.5 volts en la resistencia equivalente y obviamente en la resistencia de 10. Entonces ya determino aquí el voltaje 1. Con esto entonces me regreso y voy a determinar la corriente de cortocircuito, que es 0.1 veces el voltaje 1, pero el voltaje 1 es 7.5. Entonces la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.75 amperes. Ahí está, entonces voltaje 1 y la corriente de cortocircuito. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas sobre este segundo paso?
No, Miss. Creo que no, Miss. Entonces, vean lo importantísimo que es analizar antes el circuito, antes de hacer cualquier cálculo, recordando lo que es la condición de cortocircuito. Bien, el inciso C, ¿qué me resta hacer en el inciso C o el tercer paso? Aplicar ley de Ohm. Correcto. Entonces aquí decimos aplicando ley de Ohm. Y vamos a tener que la resistencia de Thevenin finalmente va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. Entonces el voltaje de Thevenin nos dio 20 volts, la corriente que acabamos de determinar es de 0.75 amperes. La resistencia de Thevenin va a ser de 26.6 ohms. Y entonces el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar una fuente independiente de voltaje en serie con una resistencia y los terminales abiertos A y B. La resistencia entonces de Thevenin es 26.6 ohms. Aquí la fuente de voltaje es de 20 volts. Entonces llegamos a un circuito mucho más simplificado que el circuito original, ¿no? Este es nuestro circuito original, con dos fuentes dependientes y una fuente independiente. Entonces, de ese circuito original pasa a uno más sencillo, con una fuente de voltaje independiente en serie con una resistencia. Mi circuito equivalente de Thevenin. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Creo que no, Miss. Por el momento no, Miss. Muy bien.